Arturo Jauretche, La colonización pedagógica y otros ensayos. Antología. Sonceras argentinas. De las sonceras en general. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonsada no la curan con consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Arturo Jauretche, El paso de los libres, primera edición, 1934. Sonso y soncera son palabras familiares en América, desde México hasta Tierra del Fuego, variada apenas la ortografía, un poco en libertad silvestre. Sonso, zonzo, zonzo, soncera, zoncera, azonzado, etc. Dice Amado Alonso, Sonsos y Soncerías, Archivo de Cultura. Según él mismo, la acepción que le dan los diccionarios como variante de soso, desabrido, sin sal, es arbitraria porque proviene del diccionario de autoridades que se escribió cuando ya habían dejado de ser usuales en España. Sonso fue en España palabra de uso coloquial, pero durante corto tiempo. Cosa sorprendente, esta palabra castellana, inexistente antes del siglo XVII y desaparecida en España en el siglo XVIII, vive hoy en todas partes donde fue exportada, particularmente América. También señala Alonso el parentesco con algunas equivalentes españolas, más agrega que, por pariente que sea el sonso americano, conserva su individualidad. Aunque como improperio, los americanos dicen a uno o de uno sonso, cuando los peninsulares dicen tonto, los significados no se recubren. Todo lo cual vale para soncera. Los argentinos somos sonsos. Esto es lo que nos faltaba, convencidos como estamos de la viveza criolla, que ha dado origen a una copiosa literatura que va de la sociología y la psicología a las letras de tango. Un amigo que hace muchos años percibió la contradicción entre nuestra tan mentada viveza y las sonceras la explicaba así. El argentino es vivo de ojo y sonso de temperamento, con lo que quería significar que paralelamente somos inteligentes para las cosas de corto alcance, pequeñas, individuales, y no cuando se trata de las cosas de todos, las comunes, las que hacen a la colectividad y de las cuales en definitiva resulta que sea útil o no aquella viveza de ojo. A estas sonceras, en la que trata de los intereses del común, es a las que se refiere mi personaje de las letras gauchescas que cito en el copete, porque lo que el cantor ha dicho antes se refiere precisamente a ellas, y su escéptica sentencia surge de la continuidad en la acepción a través de generaciones. Esto no importa necesariamente que la soncera sea congénita, basta con que la soncera lo agarre a uno desde el destete. Tal es la situación, no somos sonsos, nos hacen sonsos. El humorismo popular ha acuñado aquello de «mamá, haceme grande que sonso me vengo solo». Pero esta es otra soncera porque ocurre a la inversa. Nos hacen sonsos para que no nos vengamos grandes, como lo iremos viendo. Las sonceras de que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia y en dosis para adultos, como la apariencia de axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Hay sonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en coche. Algunas son recientes, pero las más tienen raíz lejana y generalmente un prócer que las respalda. A medida de que usted vaya leyendo algunas, seguirá sorprendiendo como yo oportunamente de haberlas oído, y hasta repetido innumerables veces, sin reflexionar sobre ellas, y lo que es peor, pensando desde ellas. Basta detenerse un instante en su análisis para que la soncera resulte obvia, pero ocurre que lo obvio pasa con frecuencia inadvertido, precisamente por serlo. Jeremías Bentham, pocos filósofos pueden ser tan gratos a los académicos de las sonceras como este maestro de los más preclaros de sus inventores, escribió un tratado de los sofismas políticos
que es un tratado de lógica, según dice Francisco Ayala, prologuista de una de sus ediciones castellanas, en 1944. Al hablar del sofisma en general, Bentham establece la diferencia entre error simple, opinión falsa y sofisma, con que designa la introducción en el razonamiento de una premisa extraña a la cuestión que lo falsea. Le faltó tiempo a Bentham para ver cómo sus discípulos rioplatenses superaban a lo que se proponía combatir, porque las onceras de que estoy hablando cumplen las mismas funciones de un sofisma, pero más que un medio falaz para argumentar, son la conclusión del sofisma, hecha sentencia. Su fuerza no está en el arte de la argumentación. Simplemente excluyen la argumentación actuando dogmáticamente, mediante un axioma introducido en la inteligencia, que sirve de premisa, y su eficacia no depende, por lo tanto, de la habilidad en la discusión, como de que no haya discusión, porque en cuanto el sonso analiza la soncera, como se ha dicho, deja de ser sonso. Trato aquí, pues, de suscitar la reacción de esa tan mentada viveza criolla, para que, si en verdad somos vivos de ojo, lo seamos también de temperamento, como decía mi amigo. Este no es un trabajo histórico, pero nos conducirá frecuentemente a la historia para conocer la génesis de cada soncera. Veremos entonces que muchas tuvieron una finalidad pragmática y concreta que en el caso las hace explicables aún como errores, y que su deformación posterior, dándole jerarquía de principios, ha respondido a los fines de la pedagogía colonialista, para que actuemos en cada emergencia concreta solo en función de la soncera abstracta hecha a principio. Esto lo veremos muy particularmente en la increíble soncera de que la victoria no da derechos, que verdaderamente es un capolaboro en la materia. En otras ocasiones la soncera no tiene un origen eventual, sino que es el resultado de una conformación mental. Es el caso de la soncera "El mal que aqueja a la Argentina es la extensión", que erigida en principio como consecuencia de otra soncera, civilización y barbarie, llevó directamente a una política de achicamiento del país que fue la que presidió la disgregación del territorio rioplatense. En este caso, la soncera no se justifica ni eventualmente, pero es susceptible de explicación. Lo que no puede explicarse es que continúe en vigencia hasta cuando ya fueron logrados los objetivos que le dieron origen. Tal vez se la reitere solo para mantener la sobrevivencia y prestigio de quienes la generaron. En otros casos, como la veremos al tratarlas, muchas sonceras pueden comprenderse en función de las ilusiones que el siglo XIX, en su primera parte, provocó en los progresistas a ultranza, pero no ahora que son evidentemente antiprogresistas, pues tratan de inmovilizar el país dentro de una concepción perimida, con lo que paradojalmente los progresistas se vuelven reaccionarios. Y ahora tenemos que recordar de nuevo a Jeremías Bentham, porque en la base de los sofismas que puntualizó está el de autoridad, y la soncera, como aquellos, generalmente reposan en la autoridad del que la enunció. Estas sonceras de autoridad cumplen dos objetivos. Uno es prestigiar la soncera con la autoridad que la respalda, como se ha dicho, y otro, reforzar la autoridad con la soncera. Así los proyectos de Rivadavia se apoyan en el prestigio de Rivadavia, y el prestigio de Rivadavia en sus proyectos. Esto nos lleva de nuevo a la historia, cuya falsificación tiene también por objetivo una soncera, presentar nuestro pasado como una lucha maniquea entre santos y diablos, con lo que los actores dejan de ser hombres para convertirse en bronces y mármoles intangibles. El protagonista de la historia no pierde nada como hombre cuando se lo baja del pedestal, ni siquiera como ejemplo. Por el contrario, gana al humanizarse con su carga de aciertos y errores. Pero como el objetivo de falsificación es una política de la historia que alimenta las onceras, ver el hombre en su propia dimensión relativiza el personaje perjudicándolo como autoridad, desde que, en cuanto hombre, no es el dueño de la verdad absoluta con que aparece respaldando a aquellas desde el nicho. Tomaremos el caso de Sarmiento. Primero, porque es el héroe máximo de la inteligencia, y segundo, porque es el más talentoso de la misma. Sarmiento es para mí uno de nuestros más grandes, si no el mejor prosista, narrador extraordinario,
aún de lo que no conoció, como sus descripciones de la pampa y el desierto, sus retratos de personajes más imaginados que vistos, su pintura de medios y ambientes, sus apóstrofes, sus brulotes polémicos, al margen de su verdad o su mentira, sus obras maestras, forman una gran novelística hasta el punto de que lo creado por la imaginación llega a hacerse más vivo que lo que existe en la naturaleza. A este Sarmiento se lo ha resignado al segundo plano para magnificar al pensador y al estadista, siendo que sus ideas económicas, sociales, culturales, políticas son de la misma naturaleza que su novelística, obras de imaginación mucho más que de estudio y de meditación, y su labor de gobernante, la propia de esa condición imaginativa. Pero insistir sobre la personalidad literaria del sanjuanino iría en perjuicio de su prestigio como pensador y del ideario que expresó al colocarlo en otra escala de medida. Entonces, decir el escritor Sarmiento sería como decir el escritor Hernández o el escritor Lugones, cuando opinan sobre el interés general, referencias importantes pero no decisorias, y sobre todo cuestionables, y la soncera solo es viable si no se la cuestiona. Además, al margen de la pedagogía colonialista, se deforma al prócer para hacerlo ismo. Juega entonces el interés de la capilla y los capellanes. Así como el locutor Julio Jorge Nelson es la viuda de Gardel, cada prócer tiene sus viudas que administran su memoria, cuidan su intangibilidad y cobran los dividendos que da el sucesorio. Quizás sea Sarmiento el que tenga más viudas porque hay en el personaje una especie de padrillismo superstite como para permitir una multiplicada poligamia póstuma. Más difícil es la tarea de los rivadavianos, profesionales porque don Bernardino, el pobre, no tiene puntos de apoyo para su explotación, hubo que inventárselos. Eso lo hizo Mitre, que a su vez es otra cosa, porque su aprovechamiento no es de viudas. Los cultivadores del mitrismo no miran tanto al general, ya afinado, como a la nación, que está vivita y coleando, y es la que distribuye el dividendo de la fama mientras les cuida la espalda al general. Además, practican ese culto todas las viudas de los otros próceres, como actividad complementaria e imprescindible para el suyo. Aquí operan también matemáticos, poetas, escritores, pintores, escultores, corredores de automóviles, rotarianos, locutores, biólogos, señoras gordas, leones, señores, otorrinolaringólogos, militares, pedagogos, políticos, economistas, toda clase de académicos, desde que todo el mundo sabe que sin la lágrima por Mitre, lo mismo en el arte o la técnica que en la vida social, deportiva, etc., no hay reputación posible. Así se explican esas largas columnas de felicitaciones en La Nación que suceden a cada cumpleaños y la introducción de Mitre en todo discurso, conferencia o escrito, aunque se trate de un estudio sobre las lombrices de tierra o los viajes estratosféricos. Acotaremos que la abundancia de viudas hace que ya sea difícil el acceso a los mármoles y bronces, lo que ha motivado la urgencia de algunos por ampliar el registro de los próceres. Así, a falta de mármoles y bronces, aparecen los chupamortajas, prendidos a la memoria de óbitos más recientes y aún de muchos insepultos, rezagados en las academias o el Instituto Popular de Conferencias. Este es un manual de sonceras y no un catálogo de las mismas. Doy, con unas cuantas de ellas, la punta del hilo para que entre todos podamos desenredar la madeja. Y aclaro que yo no soy uno más vivo, sino apenas un avivado, y aún me temo que no mucho, porque ya se verá cómo he ido descubriendo sonceras dentro de mí. Sin ir más lejos, en ese paso de los libres que cito al caso en el copete, se me ha deslizado alguna, a pesar de que para la fecha de su publicación ya tenía la edad de Cristo, y me la sigo descubriendo, y vaya si van años. Tanto me han machacado con ellas en la época en que estaba descuidado. Precisamente para que no nos agarren descuidados otra vez, y a los que no nos sigan es que se hace necesario un catálogo de sonceras argentinas, que creo debe ser obra colectiva y a cuyo fin le pido a usted su colaboración.
Mi editor me dice que hará un concurso de sonceras con premios y todo. Si tal ocurre, le ruego al lector que por el bien común participe. Haremos el catálogo entre todos. Por si usted está dispuesto a colaborar en él, este libro lleva unas páginas suplementarias convenientemente rayadas para que vaya anotando sus propios descubrimientos mientras lo lee. Además, descubrir las sonceras que llevamos adentro es un acto de liberación. Es como sacar un entripado valiéndose de un antiácido, pues hay cierta analogía entre la indigestión alimenticia y la intelectual. Es algo así como confesarse o someterse al psicoanálisis, que son modos de vomitar entripados, y siendo uno el propio confesor o psicoanalista. Para hacerlo solo se requiere no ser sonso por naturaleza, con la connotación que hace Amado Alonso: escasez de inteligencia, cierta dejadez y debilidad. Simplemente estar solamente asonsado, que así viene a ser cosa transitoria, como lo señala el verbo. Tampoco son sonsos congénitos los difusores de la pedagogía colonialista. Muchos son excesivamente vivos, porque ese es su oficio y conocen perfectamente los fines de las sonceras que administran. Otros no tienen ese propósito avieso sin ser sonsos, congénitos. Lo que les ocurre es que cuando las sonceras se ponen en evidencia, no quieren enterarse. Es una actitud defensiva, porque comprenden que con la soncera se derrumba la base de su pretendida sabiduría y sobre todo su prestigio. Las sonceras no se enseñan como una asignatura, están dispersamente introducidas en todas y hay que irlas entresacando. Viendo en Ámsterdam la inclinación de los edificios motivada por la blandura del suelo insular en que se asientan, tuve la impresión de una ciudad borracha, pues las casas se sostienen apoyándose recíprocamente. Imaginé la catástrofe que significaría extraer una de cada conjunto. Esto le ocurrirá a usted a medida que vaya sacando sonceras, porque éstas se apoyan y se complementan unas con otras, pues la pedagogía colonialista no es otra cosa que un puzzle de sonceras. Por eso, a riesgo de redundar, necesitaremos frecuentemente establecer, como dicen los juristas, sus concordancias y correspondencias, porque todas se entrerelacionan o participan de finalidades comunes. Al tratar de las sonceras no es posible, en consecuencia, clasificarlas especialmente, porque en el campo de su aplicación andan todas mezcladas y donde menos se espera salta la liebre. El cazador de sonceras debe andar con la escopeta lista y apuntar a liebre, perdiz o pato liebre, indistintamente, pero todas tienen el carácter común de principios destinados a ser el punto de partida del razonamiento de quien la profesa. En cuanto usted fija su atención sobre ese principio y no sobre su desarrollo posterior, ya la identifica, porque para evitar el análisis recurre de inmediato a ocultarse tras la autoridad. Como están entreveradas y dispersas, solo se intentará agruparlas. Eso, y no clasificarlas, es lo que se hace en este trabajo, teniendo en cuenta sus características más importantes o el papel principal que juegan o han jugado, pero sin olvidar nunca lo que se dijo de las correspondencias y concordancias, porque suelen tener variada finalidad. Así, por ejemplo, veremos oportunamente que política criolla o el milagro alemán, que aquí se han clasificado respectivamente en las sonceras de la autodenigración y en las sonceras económicas, podrían agruparse a la inversa en cuanto al milagro alemán, utilizado para prestigiar cierta política, encubre una connotación de finalidades disminuyentes y racistas, cosas que se verá a su tiempo. Del mismo modo, política criolla, que es soncera autodenigratoria, se connota con lo económico. Con esto quiero advertir al lector que no debe tomar más al pie de la letra la clasificación que se hace, que obedece a la conveniencia de seguir algún método expositivo. Hay un capítulo titulado Miscelánea de sonceras, porque las que allí van son aparentemente de distinto género. En realidad todo el libro es una miscelánea, pero de la comprobación aislada de cada soncera llegaremos por inducción, del fenómeno a la ley que lo rige, a comprobar que se trata de un sistema, de elementos de una pedagogía destinada a impedir que el pensamiento nacional se elabore desde los hechos, es decir, desde las comprobaciones del buen sentido. Con esto dejo dicho que este libro es una segunda parte de Las profetas del odio y la yapa.
es decir, una contribución más al análisis de la pedagogía colonialista, en el cual se exponen las onceras para que ellas conduzcan por su desenmascaramiento a mostrar toda la sistemática deformante del buen sentido y su finalidad. Y como las onceras se revisten de un aire solemne que forma parte de su naturaleza, les haremos un corte de mangas, tratándolas en el lenguaje del común, que es su enemigo natural, escribiendo a la manera del buenazo de Gonzalo de Berceo en su vida de Santo Domingo de Silos. Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino.